capítulo 20. Vamos a estar leyendo desde el versículo 19 al 23. ¿Listo? Amén. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Damos gracias al Señor por su palabra, que es viva y eficaz. Amén. Fíjense que aquí tenemos una imagen un poco difícil de los discípulos. Estaban encerrados en un lugar, estaban con las puertas cerradas con miedo. ¿Por qué? Porque hacía unos días habían crucificado, le habían dado muerte a su maestro. Sin embargo, ese mismo día en la mañana, ya María Magdalena, usted lo puede leer en el capítulo 20, versículos más atrás, ya María Magdalena había llegado con la noticia de que el sepulcro estaba vacío, que ya el Señor no estaba allí y que el Señor se le había aparecido. Pero aún así, como ellos no lo habían visto, tenían miedo. Para nosotros, tal vez, en este tiempo, viéndolo desde afuera, podemos decir: pero miedo, ¿por qué? Él no decía que iba a resucitar al tercer día. Ya no se le apareció a María. Ya María no les dijo que era el Señor el que había hablado con ella. Y podemos decir ciertas cosas que para nosotros pudieran ser justificables, pero la realidad es que si nos hubiésemos encontrado nosotros en la misma situación que ellos, no solo a las puertas, sino Santa María, candados y de todo hubiésemos colocado, tal vez. ¿Por qué? Porque si habían matado al maestro, ¿cuánto más les esperaba a ellos? Y además, siendo que ya el cuerpo no se encontraba, podían buscarlos a ellos pensando que ellos tenían el cuerpo del maestro. Entonces era razonable que estos discípulos tuvieran temor y estuvieran encerrados, ¿ok? Pero lo más asombroso de esto es que las primeras palabras que el Señor Jesucristo les da a sus discípulos en ese lugar es paz. Paz a vosotros. Paz. Y cuando nosotros leímos, vimos que 2 veces el Señor le dijo paz a vosotros. 2 veces se lo dijo. En toda la narrativa del capítulo 20 dice 3 veces, pero en este que leímos vimos 2 veces le dice paz a vosotros. ¿Por qué? Porque la palabra paz viene de un verbo en griego que significa unir o volver a juntar lo que se había deshecho, lo que se había destruido. ¿Y qué estaba destruido en la vida de los discípulos en ese momento? ¿Qué era lo que necesitaban en la vida de los discípulos que estuviera unido o revivificado? La confianza. Porque aun y cuando ya María les había dicho que su maestro estaba vivo, como no lo habían visto,
les era difícil creer. Habían perdido la confianza. Y es lo que el Señor hace primero, y la primera palabra que les dice es paz. Lo que les está diciendo a ellos: recobren la confianza, miren que todo lo que yo les decía era cierto. Y esta primera paz que el Señor Jesucristo les habla hace referencia a una paz con Dios, porque fíjense que en el versículo 20 dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esta paz con Dios hace referencia a lo que el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Ese sacrificio, esa entrega que dio paso a que nosotros pudiéramos tener paz con Dios Padre, fue ganada por Jesús. Y Él, al enseñarle sus manos y su costado, era una referencia exacta, visible de lo que Él ya había hecho. Sí, es verdad, hace 3 días me crucificaron, hace 3 días fui lacerado, fui maltratado, todo lo que ustedes saben, fui colocado en un sepulcro, pero la muerte no pudo conmigo. Pero el pecado no se enseñoreó de mi vida. Entonces, esta paz que Cristo les está diciendo a sus discípulos y que hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros, es: nosotros a través de Jesús tenemos paz para con Dios. Amén. Las personas fuera de nuestro círculo de iglesia, de creyentes, pueden tener dudas acerca de su vida espiritual, acerca de su final eterno. Pero usted y yo no podemos tener esa duda, porque Cristo desde un principio, aún antes de dar su vida por nosotros, ya Él estaba diciendo lo que iba a hacer: reconciliar a Dios Padre con su creación. Y es lo que Él hizo en la cruz del Calvario, es lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otro lugar, no hay otro mediador entre nosotros para poder encontrar paz, sino solo Jesús. No hay otro mediador. Usted y yo podemos hacer muchísimas cosas, podemos estar muchísimos años en la iglesia, pero si no tenemos a Jesús en el centro de nuestras vidas, esa paz con Dios será imposible. Solo Jesús es la clave. Usted puede hacer muchísimas cosas, yo puedo hacer muchísimas cosas, pero sin Cristo no podremos tener esa paz con Dios. Amén. Amén. Esa es la primera paz. La segunda paz, de la cual nos habla aquí el texto bíblico: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y esta segunda paz, ya tenemos paz con Dios, pero ahora Cristo, ¿qué más nos da? Nos da paz de Dios en nuestra vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún y cuando los judíos pudieran estar buscando a los discípulos, Él vino a darles paz en medio de la turbulencia, en medio de las tribulaciones, en medio de cualquier circunstancia. Y es esa misma paz la que nos da y nos quiere dar a cada uno de nosotros. La paz que nos da cuando tenemos problemas en nuestra casa. La paz que nos da cuando en el país hay situaciones adversas, pero nosotros seguimos cantando y adorando y glorificando al Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque nuestra paz interior, la paz que Él nos ha dado, no proviene de lo que vemos, no proviene ni siquiera de lo que estamos viviendo exteriormente, sino de lo que ya Cristo ganó por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, es difícil a veces adorar al Señor. Dicen,
decimos, es difícil cuando tengo un problema, es difícil cuando tengo un hijo enfermo adorar a Dios. Pero si no adoramos a Dios cuando tenemos problemas, cuando estamos contentos tampoco lo vamos a hacer. Porque la paz no es algo que te va a venir en el problema, es algo que tú vas cultivando y yo voy cultivando en mi relación con Dios cada día. Y cuando viene el problema es que se hace visible, se hace externa. Uno dice, pero ya va, mi familiar está enfermo y aún así yo tengo paz. Perdí esto, pero aún así no me siento desesperado. ¿Por qué? Porque ya es algo que brota desde nuestro interior. Y solo es posible, solo y únicamente es posible cuando nosotros estamos con Él cada día, hablando y escuchándolo y obedeciéndolo, ¿no? No es como cuando vamos a orar normalmente, el que me ha escuchado en otras oportunidades hablar sabe que yo digo esto, no es monólogo lo que hacemos o lo que deberíamos hacer, ¿ok? Que yo me paro, Señor, gracias por este día, gracias por las manos, gracias por los pies, gracias en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, cuando voy a orar por los alimentos también, Señor, gracias por este pollo que mi esposo me va a brindar hoy, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. No, y en la noche cuando me acuesto, Señor, gracias, porque no solamente me brindó el pollo, sino la hamburguesa en la noche, Señor, gracias, ¿verdad? No, y amén, y cierro. ¿Y en qué momento Dios me habló? Lo único que tuve fueron monólogos. Dios no pudo hablarme, porque no guardé silencio para que Él me hablara. Entonces, ¿cómo me da Él de su paz? ¿Cómo me da Él de sus palabras si yo nunca guardo silencio? ¿Cómo? Es como que yo vaya donde mi esposo y yo le diga, mi amor, ¿qué te parece si yo mañana hago de almuerzo arroz, bistec y ensalada? Ah, bueno, mi amor, ya sabéis que eso es lo que voy a hacer. ¿Cuándo lo dejé hablar? ¿Cuándo escuché si él quería comer eso o no quería comer eso? Lo mismo sucede con el Señor. Tenemos que guardar silencio cada día de nuestra vida en nuestras oraciones para que Él pueda hablarnos y nosotros poder escuchar. ¿Cómo escucha una mamá o un hijo si no guarda silencio? ¿Cómo escucha el hijo a la mamá o al papá si no guarda silencio para escuchar lo que tiene para decir? Tenemos que guardar silencio. Usted y yo somos hijos del gran rey que está sentado en el trono, y usted y yo tenemos que guardar silencio delante de ese gran rey para que nos dé de su paz. Tenemos paz con Dios, pero necesitamos también la paz de Dios para cada circunstancia. A veces no hallamos qué hacer porque hemos perdido la paz de Dios. Usted y yo, si hemos perdido la paz de Dios, tenemos que enfocarnos. ¿Estoy escuchando la voz de mi Padre o ya no me detengo a escuchar? Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Aprovechó que ellos estaban en una circunstancia difícil para recordarles que la paz de Dios solamente viene a través de el Señor Jesús, solamente viene a través de Él, y que no importan las circunstancias, sí podemos tener paz en nuestro interior. Y esta paz, que como le dije es un verbo en griego, es algo exclusivo para los hijos o para los que pertenecemos al reino de Dios. Esta paz de Dios solamente la podemos tener nosotros. No la puede tener otra persona, no puede. Sin Jesús es imposible tener la paz de Dios. Sin el Señor Jesucristo, usted y yo nunca vamos a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Él. Amén. Sigue diciendo el versículo: como me envió el Padre, así también
¿Qué dice? ¿Así también? Os envío a vosotros. Ajá. Os envío a vosotros o yo os envío. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo el Señor allí? Está hablando, en pocas palabras está diciendo que estamos siendo enviados. Fíjese allí. Enviados. Juan capítulo 20, 21. Usted y yo, así como los discípulos en ese cuarto con las puertas cerradas, estaban siendo enviados, usted y yo también hemos sido enviados. Ahora, hay algo aquí que llama la atención y es, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, el Señor Jesucristo, ¿quién lo envió? Según el texto, el Padre. El Padre envió al Señor. Y así como el Padre lo envió, Él envió a sus discípulos. ¿Y cuántos discípulos de Cristo hay aquí en este lugar? Amén. Amén. Entonces esta palabra también es para los que levantaron la mano. Amén. Los que dijeron amén. Para los demás parece que no es. ¿Ok? Entonces, enviados. La palabra enviados quiere decir comisionar como representante o embajador. Y fíjese, de esa misma manera fue enviado el Señor. Esa era la misma esencia o naturaleza que tenía el Señor en ese momento. ¿Representante o embajador de quién? De su Padre. ¿Y usted y yo somos representantes o embajadores de quién? De Cristo. Entonces, cuando usted y yo estamos en este paso por Santa Cruz de Mara, por Maracaibo, por Maicao, por donde el Señor nos envíe, nosotros estamos siendo representantes o embajadores de Cristo. ¿Qué implica esta representación? Implica tres cosas importantes. La primera es a quién usted le pertenece. El embajador, por ejemplo, el embajador de Venezuela en Colombia, ¿a qué lugar pertenece? Obviamente a Venezuela, ¿ok? Segundo, ¿qué órdenes va a cumplir? Las de la presidencia de Venezuela. Ajá. Y cuando él se relacione con el país de Colombia, donde está la embajada, ¿qué intereses va a cuidar? ¿Los suyos o los de Venezuela? Los de Venezuela. Deberían ser los de Venezuela, ¿verdad? Ok. Asimismo sucede con nosotros. Somos embajadores. Así como el Señor era embajador o representante de su Padre, nosotros somos embajadores y representantes de Él. Eso dice a quién pertenecemos, de dónde venimos, de dónde es nuestra ciudadanía. Y nuestra ciudadanía es del cielo. No es venezolana, no es que yo soy maracucho, no es que yo soy guayú, no es que yo soy de Maicao, no es que somos de nacionalidad celestial. ¿De dónde viene? Segundo, ¿qué órdenes va a cumplir usted? Las que diga el mundo, las que digan las noticias, las que diga el TikTok, el Instagram, y para de contar las redes sociales que cada vez hay más. ¿De quién? O de la palabra del Rey de Reyes. De la palabra. Esas son las instrucciones que nosotros tenemos. Esas son las instrucciones que nosotros debemos seguir. Y tercero, ¿qué intereses nosotros vamos a cuidar? ¿Voy a cuidar mis intereses o voy a cuidar los intereses de Él? Los de Él. Los del reino. Así es. Entonces a veces nosotros, y a veces es muy fácil, y caemos en, pero ya va. Pero es que si yo no voy a trabajar el domingo, que es el mejor día, ¿cómo voy a hacer ese mejor día? Voy a perder esas ventas. ¿Pero son tus intereses o los intereses del reino?
pero en verdad tú eres quien te ha sostenido todo este tiempo, o ha sido Él quien te ha sostenido. Entonces, de allí nosotros podemos observar en esos tres aspectos quién nos envió, qué instrucciones vamos a seguir y qué intereses son los que vamos a poner en primer lugar. Esas tres cosas, esos tres elementos, esas tres características que debe cumplir o que debe seguir un embajador o un representante, nosotros podemos decir: estaré cumpliendo con el perfil de ser embajadora o testigo o representante del Señor Jesucristo en esta tierra. A veces de los tres pasamos un filtro a duras penas, como hacemos cuando estamos colando un jugo, que lo ayudamos con la cuchara para que baje porque está muy fuerte, lo ayudamos. Así nos hace el Señor, nos ayuda con la cucharita a bajar por lo menos el primer filtro, pero probablemente los otros dos no los pasamos. ¿Por qué no los pasamos? Porque nuestra mente, nuestro corazón está habituado a escuchar otras voces que no son las voces, que no es la voz del Señor. Está habituado a escuchar noticias que no son las noticias de Dios. Está habituado a seguir las instrucciones que no son las instrucciones que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo primero fue el primero y más grande y mejor misionero que haya pisado el planeta Tierra. Y que jamás ninguna otra persona que sea misionera o que se esté formando o haya sido misionera, jamás se va a poder comparar al Señor Jesucristo. Y entonces cuando vemos que el Señor Jesucristo dejó su trono, dejó su eternidad, representó al Padre, siguió las instrucciones del Padre y veló por los intereses del Padre, cumplió a cabalidad con esas tres características, y nosotros vemos, pero ¿cómo era posible que hiciera esto? El Señor se sometía diaria y constantemente al Espíritu Santo. Se sometía constantemente a su Padre. Y es la única manera en que usted y yo, así como para tener paz con Dios y de Dios, es la única manera que nosotros podamos ser embajadores o dignos enviados del Señor Jesucristo. Depender del Espíritu Santo. Y depender del Espíritu Santo implica para todos los aspectos de nuestra vida. Implica para venir a la iglesia. Implica depender del Espíritu Santo para comer. Depender del Espíritu Santo para qué es lo que vamos a vestir. Depender del Espíritu Santo para las decisiones que vamos a tomar. Porque nosotros aquí en la iglesia, por ejemplo, me dice la hermana Disney, ay, pastora, para que por favor, a ver si el miércoles, el lunes que viene, usted puede ir a la casa de vida a llevar una palabra. Ya va, déjeme orar a ver si Dios quiere. Le digo yo, ¿verdad? Pero resulta que en mi trabajo a mí me dicen, mira, Ninosca, ¿querés ir a comerte unos tumbarranchos mañana o cuando paguen el bono de guerra? ¡Claro! Ahí no oro. Ahí no le pregunto al Señor si es su voluntad que yo vaya a comer tumbarranchos o no. Pero sí le tengo que preguntar si es la voluntad que yo vaya a predicar su palabra. No sé si se ve. Entonces, a veces en nuestra vida somos así. En las cosas espirituales o con los hermanos, ya va, déjame orar para ver. Pero en las cosas que creemos que Dios no tiene parte, no oramos, no se las colocamos a Él. Y usted y yo no estamos divididos, o no deberíamos estar divididos, en cuanto a lo secular y lo divino. ¿Por qué? Porque Cristo no estaba dividido, ni está dividido, ni estará dividido.
Entonces usted y yo tampoco. Tenemos que orar para saber si Dios quiere que yo lleve una palabra para X lugar. Está bien, pero también tengo que orar para ver si el Señor quiere que yo me vaya a comer los tumbarranchos. Si el Señor quiere que yo vaya a la casa de X personas. Si el Señor quiere que yo vaya a hacer esto, esto y esto. Para todas nuestras cosas. Así como el Señor Jesús oró para saber quiénes iban a ser sus discípulos. Así como el Señor Jesús daba gracias, aunque ya sabía que Lázaro iba a salir de la tumba. Igualito, de igual forma nosotros tenemos que hablar con nuestro Padre cada día de nuestra vida. Seguir el ejemplo de Jesús. Seguir las instrucciones del Maestro que están aquí. No esperar que nadie nos venga con profecías, con palabras, a decirnos, no, es que hasta que no tenga una palabra profética, no sé si es de Dios o no es de Dios, que vaya para allá, que me quede en esta iglesia o que vaya para X lugar. No tenemos que esperar, porque la mejor palabra profética que nosotros tenemos, la tenemos en nuestras manos. No tiene falla, no tiene incongruencias, no se equivoca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota, ni una tilde de esta palabra pasará. Amén. Todo se cumplirá. Entonces, no tenemos otra cosa que hacer, seguir sus instrucciones, seguir las instrucciones del Maestro. Tomemos nuestro lugar como enviados, como embajadores, como representantes de Cristo que somos en esta tierra. ¿Y cómo tomamos nuestro lugar? Número 1, escuchando, hablando con el Maestro cada día. Número 2, leyendo sus instrucciones. Y número 3, hablando de los intereses del Maestro, poniendo sus intereses primero. Amén. Si no aprendemos a poner los intereses de Dios por encima de los terrenales, de los temporales, de los que se ven, no vamos a poder ser realmente dignos embajadores o enviados de Cristo. Hay algo que a mi esposo siempre le critican, y es que ¿por qué amaneces en vigilias? ¿Y por qué después tan peligroso que es que vas a estar en una vigilia hasta las 6 de la mañana en Mara y te vas a ir trasnochado para Maracaibo? ¿Y por qué amaneces haciendo enseñanzas? ¿Y por qué? Y siempre le han criticado eso, y dice mi esposo, y es algo que siempre me ha ministrado, y honro al Señor por la vida de mi esposo, por eso, porque él dice, pero si otros amanecen trabajando, ¿por qué yo no puedo amanecer para mi Señor? Si otros amanecen bebiendo, ¿por qué yo no puedo amanecer para mi Señor? Si otros exponen su vida por la carne, ¿por qué yo no puedo exponer mi vida por amor a aquel que dio todo? Amén. Entonces, si usted y yo tenemos un rey que entregó todo, que nos enseña sus marcas cada día para que sepamos que Él ya ganó, que Él ya hizo el puente de reconciliación con el Padre y que nosotros tenemos libre acceso, y Él entregó todo, dejó su eternidad, dio hasta más de lo que nosotros pudiéramos imaginar. ¿Cuánto más o qué más le vamos a reservar? ¿Tendríamos algo que reservarle a ese Señor que entregó todo por nosotros? Yo creo que no hay nada para reservar. No hay cansancio, no hay excusas que nos puedan servir a nosotros para decirnos, no voy a adorar a Dios porque los líderes tal, el pastor tal, la pastora esta cosa, es que el hermano fulanito no me saluda, es que el bus no vino, es que de allá para acá hay mucha arena. ¿Cuánta arena no pateó el Señor? Bastante. Y nosotros ponemos excusas. A veces creemos que justificadas, pero cuando nos medimos
con la palabra, con la esencia de lo que hizo Cristo por nosotros, nos damos cuenta de que estamos graves. Pero no, entonces yo busco medirme con el que tengo al lado. Pero es que Ninosca solamente viene cuando la trae el pastor, si no, no viene. Pero es que Ninosca solamente viene cuando va a predicar. Así es muy papaya. Pero me mido con el que yo creo que está peor que yo. Pero no me mido con alguien que creo que está mejor que yo. No, eso no lo puedo hacer. Eso es imposible. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que mirar el ejemplo de Jesús. Y Hebreos capítulo 11 dice, puesto los ojos ¿en quién? En el hermano que tiene al lado. En Jesús, el autor y consumador de la fe. Enviados. Hay un versículo que muchos de nosotros desde que nos convertimos a Cristo no sabemos. ¿Cuál será? Juan 3:16 dice, porque de tal manera para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjese que el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo, no envió, fíjese que fue enviado al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Para qué fue enviado el Señor? Para salvación, no para perdición. ¿Para qué usted y yo hemos sido enviados? ¿Para qué el Señor envió a sus discípulos y en consecuencia ese envío también nos involucra a nosotros? Para salvación, para reconciliación, para que los enfermos sean sanos, para que los que están cautivos salgan de esa cautividad y encuentren y vivan en la libertad a la que Cristo ganó para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Para cada nación, para cada pueblo, para cada etnia, para cada pueblo, lengua, etnia, nación, cultura, para cada persona. Usted y yo estamos aquí no solamente para venir a escuchar la palabra los domingos, que nos sirva como una bombona de oxígeno hasta el sábado, y ya cuando el sábado se nos está acabando volvemos a venir el domingo para agarrar oxígeno otra vez. No. Estamos aquí, nos reunimos los domingos, alabamos y adoramos juntos el nombre del Señor, nos nutrimos con la palabra del Señor, con su presencia maravillosa en este lugar. ¿Para qué? Para que en toda la semana nosotros cultivemos una relación con Dios, pero también para que le hablemos y mostremos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros familiares que no lo conocen, a nuestros amigos, para que le hablemos de la paz con Dios y de la paz de Dios que ellos también pueden tener, así como nosotros la tenemos. Amén. Y Dios, con esta palabra, observando desde el principio de los evangelios, el Señor hablaba de la paz. Cuán importante es la paz en nuestras vidas. Cuán importante es tener paz con Dios, es tener paz, la paz de Dios, porque sin ella nosotros no vamos a poder avanzar. ¿Y quién mantiene esa paz dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Por eso el Señor le dice, reciban el Espíritu Santo. Si usted tiene dudas de que tiene el Espíritu Santo, la única manera de usted saber si usted y yo tenemos al Espíritu Santo es si Cristo está en nuestro interior. Si Cristo está en nuestro interior, también el Espíritu Santo, también el Padre. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables, son uno solo.
Y cuando Él llega a la vida de cada creyente, de cada persona, no llega por separado. Ay, no, ahora ya llegó el Padre. Pastor, póngame las manos para que llegue el Hijo y después me vuelve a poner las manos para que llegue el Espíritu Santo. No. Es uno solo. Es indivisible. Y está dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos caminando nuestra vida? ¿Estamos caminando como enviados o como extraviados? ¿Cómo camina un extraviado? Por donde quiere y sin saber a dónde va, sin rumbo, sin saber a dónde va. Voy a ver si llego a Los Olivitos, pero en el camino me encontré a Edward y Edward me dijo, no, en Los Olivitos hay muchos cují, vení, vamos para Guareira. Y me voy con Edward para allá. Pero resulta que a Edward lo llamaron, se le presentó algo y seguí caminando sola. Entonces más adelante me conseguí con Elia y ella me dijo, no, lo bueno está en las cruces, vámonos para las cruces. Y así me va llevando cualquier cosa. Cualquier cosa, si camino como extraviado. Cuando caminamos como extraviados, nuestros amigos, nuestros familiares que no tienen a Cristo pueden dirigir nuestra vida. Vamos a hablar lo que nuestros amigos y lo que nuestros familiares que no conocen a Cristo hablan. Pero cuando caminamos como enviados, empezamos a hablar, a caminar, a ver las cosas como Cristo las ve. A través de su Espíritu Santo. Cuando comenzamos a caminar con enviados, que vemos una banderita, comenzamos a orar por los hermanos que están en esas naciones y son perseguidos. Cuando comenzamos a caminar como enviados, no tienen que decirnos que tenemos 2 domingos sin ir a la iglesia. Venimos porque amamos al Padre. Amén. Cuando caminamos como enviados, el pecado no se enseñorea de nosotros. Van a venir pensamientos pecaminosos, pero no se enseñorean de nosotros. Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos va a alertar y nos va a guiar para rechazar todo pensamiento y que no seamos encaminados a ese pecado. Amén. Amén. Caminemos como enviados. El enviado puede orar y debe orar. El enviado debe orar no solo por sí mismo, por su familia, ¿sí? Debe orar por todos aquellos que no conocen al Señor, que aún no tienen paz con Dios, ni paz de Dios. Como enviados nosotros tenemos que orar por las naciones que no conocen al Señor todavía, que tienen sus puertas cerradas al Evangelio, que la palabra de Dios, los que llevan la palabra de Dios son perseguidos. Pero también como enviados no solamente oramos, también damos ofrenda. También como enviados también tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado para que los que están predicando fuera de nuestras naciones puedan seguir predicando y tengan cómo sostenerse. Y no solamente oramos y damos, sino que cuando el Señor nos dice que vayamos, también vamos. Entonces los enviados oramos, damos y ¿qué más? Vamos. Oramos, damos y vamos. También vamos. A lo mejor usted dice, pero es que yo no estoy llamada a ir a China ni a Tayikistán como nuestra hermana que ya sabemos que está por allá, ni estoy llamada a ir a Corea del Norte, ni a Corea del Sur, ni a Singapur, ni a ninguno de esos lugares, ni a Irak, ni a Irán.
A lo mejor no, pero a lo mejor sí está llamado a ir a otra cultura aquí mismo. A lo mejor Dios lo ha inquietado, para orar por los chinos, y usted dice: Señor, yo no creo que yo vaya a China, pero en la esquina de la Cibucara hay unos chinitos. Usted le puede predicar a los chinitos. Amén. Y a lo mejor el Señor a usted le ha hablado de predicarle a los negritos. Y usted dice: no, Señor, yo para África no voy. Pero está Bobure. Tenemos las opciones. O a lo mejor el Señor los ha llamado a predicar a los musulmanes, y usted dice: no, yo para allá no, es que ni pasaporte tengo, Señor. Pero resulta que aquí en el Zulia hay, En las playitas. en las playitas, pero no solo en las playitas, en otros lugares cercanos. En la esquina de nuestra casa hay uno. Entonces, fíjese, nosotros podemos ir. ¿Y qué nos detiene? Nosotros mismos. Entonces, ¿qué necesitamos? Seguir escuchando las palabras del Maestro. ¿Qué nos detiene? Nada nos puede detener, porque el Señor Jesucristo dijo que Él nos daría el Espíritu Santo, como de hecho lo tenemos, y que allí podríamos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Amén. Yo también, por la gracia del Señor. Y por esa misma gracia tenemos que orar, dar e ir. Y tenemos que vivir como verdaderos enviados. Yo quisiera que usted cerrara sus ojos ahí donde usted está y usted pensara por un momento en su vida. ¿Qué cosas le han robado la paz? ¿Qué cosas te están robando la paz hoy? Hasta el día de hoy, ¿qué te ha estado robando la paz? La salud, la economía, los problemas. El Señor Jesús está aquí hoy. Y no es un cliché ni una palabra repetitiva. Está aquí hoy. Tú lo creas o no, Él está aquí en medio nuestro. Y Él te está diciendo: paz a vosotros. Entrégale tus cargas. Si te duele el riñón, si tienes dolores abdominales, articulares, lo que sea que tú tengas, el Maestro está aquí. Y vino a darte paz. Has dejado que las circunstancias te digan cómo debes vivir. Has dejado que las circunstancias te dicten cómo debes actuar y reaccionar. Pero hoy tu Maestro, Jesús de Nazaret, te dice: paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo te la puede dar. Él te va a dar una paz
aún mayor, que es eterna, duradera.